Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Una noche estaba orando y el Señor me derramó de su Espíritu Santo dentro de mi corazón. Desde aquel mismo momento ya no estoy dudando y me siento muy contenta y con él me estoy gozando. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús mi Salvador, que vino a salvarme. Qué precioso que sería, como aquellos 120, si el Señor hoy derramara su espíritu de repente, y el lugar en que hoy estamos comenzará así a temblar y su Espíritu Santo en nuevas lenguas me hiciera hablar. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús mi Salvador, que vino a salvarme. No dejemos de buscar de este amor que es tan profundo, para así poder dejar las cosas de este mundo. Prediquemos y velemos y oremos sin cesar, y así todos veremos su espíritu derramar. Amor, 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 que un día se hizo carne.
Jesús mi Salvador, que vino a salvarme. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos que están presenciando este servicio. El Señor los bendiga a todos. Le damos la bienvenida a este culto, a este servicio para la gloria del Señor. Y no sin antes expresar nuestro agradecimiento al Señor por las bendiciones, tantas bendiciones que el Señor nos da a diario. El Señor la más grande bendición que nos ha dado el Señor es la palabra. Él nos ha mostrado la palabra, nos ha revelado sus secretos, nos ha dado a conocer las cosas que no conocíamos. Andamos en el mundo perdidos, sin ningún rumbo. Nosotros pensábamos que estábamos bien, que estábamos haciendo las cosas bien hechas, pero cuando el Señor nos reveló la palabra, cuando el Señor nos dio a conocer esas cosas que nosotros ignorábamos, entonces ahora podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador. El Señor, a Él le agrada darnos a conocer las cosas, a Él le agrada que nosotros seamos sus discípulos. A Él le agrada que nosotros le prestemos atención y que vivamos la palabra. Por eso es que Él quiere hacernos este favor. Él no es que nos quiere mostrar las cosas, no es que nos quiere enseñar los secretos para aprovecharse de nosotros. No, esos son los humanos. Esos somos nosotros los humanos que cuando hacemos algo siempre estamos esperando recibir un beneficio a cambio. Dios no, Dios quiere hacernos bien. Dios quiere que nosotros le sirvamos, pero es para nuestro propio beneficio. Imagínense. Entonces, en el día de hoy, por eso el Señor nos ha dado esta oportunidad. Esta es una preciosa oportunidad que el Señor nos ha dado. Es un privilegio, pero también, además de eso, es una responsabilidad que cada uno de nosotros ha obtenido, no porque se la haya ganado, no porque hizo esto o aquello, hizo cualquier cosa, no. Simplemente que esto fue la voluntad agradable y perfecta de Dios. Es que Dios ya tenía esas cosas predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía eso planeado. No fue porque nosotros nos arrepentimos porque nosotros somos muy buena gente. No, nada de eso. Nosotros estábamos más bien en el mundo haciendo cosas vergonzosas, pero era porque estábamos ciegos, estábamos cegados, estábamos velados. Pero llegado el tiempo del cumplimiento de toda la palabra, entonces Dios dijo, bueno, hasta aquí, ya no le doy más oportunidad al diablo, porque eso es lo que pasa, cuando el enemigo viene a nuestras vidas y nos hace daño, nos causa problemas, nos enferma, nos hace cosas, es porque Dios lo permite, pero es para nuestro propio bien, porque la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces, nosotros por eso, hoy en día no tenemos nada, no tenemos con qué pagarle al Señor ese favor, esa misericordia que tuvo con nosotros. No tenemos nada con qué pagarle, lo único que tenemos, podremos decir, es el libre albedrío, porque nuestro cuerpo es de Él, eso dice la palabra de Dios. Nuestro cuerpo está llamado a ser templo del Espíritu Santo. Nuestra alma ya es de Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El libre albedrío. Por eso nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, le entregamos eso a Dios. Le entregamos ese libre albedrío a Dios. ¿Para qué? Para que sea Él el que nos dirija en todo lo que hagamos. Para que no seamos nosotros mismos dirigiéndonos, para que no seamos nosotros mismos tratando de hacer las cosas, porque en lo humano, nosotros como humanos podemos equivocarnos. Ese es lo que ha pasado con tanta gente que caen en una religión, forman religiones. Hoy en día hay más de 3.000 religiones, imagínense.
¿Por qué causa? Porque el hombre, con su propia sabiduría, con sus propias destrezas, entonces quiere hacer las cosas él mismo. Y ahí es donde se mete en problemas. Ahí es donde va al error. Pero si nosotros, porque nosotros pensamos al contrario de cómo piensa Dios las cosas. El Señor lo dijo. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni mis caminos son tus caminos, no. Entonces eso está muy separado. Entonces por eso Dios nos ha dado esta revelación de hoy, de este tiempo, para que nosotros comprendamos que necesitamos a Dios, que nos guíe en todas las cosas, en todo, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a hacer, en a dónde ir, cómo vestirnos, cómo todas las cosas, todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos a Dios para que nos guíe, para que cuando Él comience a hacer las cosas, y cuando a nosotros nos parezca extraño, cuando a nosotros nos parezca cosas de loco, hacer algo que Dios nos mande a hacer, entonces para que nosotros podamos comprender que no es que estamos locos, no, simplemente que creemos la palabra y que estamos siendo guiados del Espíritu Santo, porque nosotros vemos las cosas de un punto de vista, pero Dios tiene otro punto de vista. Dios ve las cosas, nosotros las vemos humanamente, Dios las ve perfectas, como Él es. Y así es como Dios hace todas las cosas, perfectas. No hay equivocación en Dios. No hay alguna cosa en que nosotros podamos decir, Dios se contradice. Hay muchas personas que piensan eso. Muchas personas que piensan que Dios se contradice, que la Biblia se contradice. Eso lo dicen porque simplemente no han recibido la revelación de Dios y como no han recibido la revelación, entonces no pueden entender las cosas. Cuando llega usted a entender las cosas, a verlas como es Dios, cuando el Espíritu Santo se las revela. Y por eso estamos en este trabajo, porque es una comisión, es un trabajo que Dios nos ha dado, es un requisito de Dios. Es una exigencia de Dios para nosotros. Y usted también está llamado a eso. Simplemente que usted tiene que rendirse. Usted tiene que rendirse en las manos de Dios y obedecerle hasta en los más mínimos detalles. Porque muchas personas piensan, no, bueno, eso son cosas muy insignificantes, cosas muy pequeñas. No hay cosas pequeñas para Dios. Todo lo que Dios nos dé una orden, todo, por más pequeño que nos parezca, debemos hacerlo. Porque si en lo poco somos fieles, entonces Él nos va a poner más abundante. Él nos va a dar más responsabilidades. Él nos va a llenar más de su espíritu. Él nos va a dar más de su tesoro, de su sabiduría. Todo vamos a obtener más. ¿Por qué? Porque en lo poco, hemos sido fiel. Entonces Dios nos empieza a dar gradualmente. Cuando aceptamos al Señor o cuando reconocemos que el Señor nos reveló que somos pecadores y reconocemos que sí, somos pecadores. Hasta tanto un hombre o una mujer no reconozca que son pecadores, entonces Dios no puede ayudarlo. Es como el drogadicto, como el ladrón. Hasta que no reconozca que esa persona es un drogadicto, hasta que no reconozca que es un ladrón, el mentiroso, hasta que no reconozca que es un mentiroso, entonces Dios no podrá ayudarlo. Ahora, cuando esa persona reconoce que estaba en el error, que dijo mentira, que adulteró, que fracturó la palabra, que mezcló la palabra, que hizo muchas cosas malas, entonces hasta que no reconozca eso, entonces Dios no podrá ayudarlo. Pero cuando lo reconoce, entonces Dios dice, venga hijo, tráigame esas cargas, porque es un peso, el pecado es un peso. Entonces Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a revelarnos su palabra, Dios está dispuesto a darnos a conocer las cosas que nosotros no conocemos, pero hay cosas que debemos hacer, hay requisitos bíblicos. Por eso hemos hablado sobre esto, que las promesas de Dios son condicionales, como el ejemplo del hombre que era ciego, que Dios le hizo los ojos con el lodo
y después le dijo, ve y lávate en el estanque. El hombre fue y se lavó, y cuando regresó, vino, ya venía viendo ya. Entonces, eso quiere decir que para nosotros obtener una promesa de Dios, para reclamar nuestra herencia, que son las maravillas de Dios, que son todas las cosas que Dios tiene para sus hijos. Hay muchas cosas, promesas, que nosotros podemos reclamar, y porque a las personas solamente le encanta reclamar sus beneficios, sus derechos. Esta es la edad de los deseos, es la edad de los derechos. Todo el mundo reclamando sus derechos. Hay derechos humanos, derechos del niño, derechos de todo aquel. Pero ¿quién se preocupa por decirle a Dios cuáles son mis deberes? Porque si usted no cumple sus deberes, usted no puede exigir derechos. O ahora, cuando usted cumple con sus deberes, entonces usted puede llamar a Dios y decirle, Señor, mire, su palabra dice que si yo hago esto, acontece esto en mi vida. Su palabra dice que si me bautizo en el nombre de Jesucristo, usted me da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios? Cumple su promesa. Porque Dios no es como nosotros prometemos algo y después, bueno, por cualquier circunstancia no cumplimos y nos disculpamos y ya. O si podemos hacerlo, lo hacemos, y si no podemos, bueno, nos disculpamos por no poder y no lo hacemos. Pero Dios no. Dios es omnipotente. Dios puede todas las cosas. Dios tiene poder. El poder de Dios es infinito. Y ese mismo poder infinito es que Él está revelándole a hombres y mujeres hoy en día que Él también se los ha dado, ya los ha entregado, solamente que nosotros tenemos que reclamarlo. Ese poder infinito de Dios ya está a nuestra disposición, simplemente que no ha llegado el tiempo o no nos hemos esforzado lo suficiente para obtenerlo, para hacer efectiva esa promesa de Dios, para darle de una vez cumplimiento a esa palabra de Dios. El Señor dijo, esas son cosas que ya están pagas ya. El Señor dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores que esas harán. Entonces, si eso ya está pago, si eso ya el Señor ya está... O sea, el Señor lo prometió primero y ya lo puso a disposición. ¿Qué pasa que nosotros no obtenemos eso? Porque simplemente el Señor ha exigido en este tiempo que nosotros debemos cumplir o dar ciertos pasos, pero nosotros queremos primero los derechos y después, bueno, cumplir con los deberes. No. En las cosas de Dios, entonces, nosotros por más loca que nos parezca, por más incomprensible, porque las cosas de Dios son incomprensibles al humano. Pero es por eso que necesitamos el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos lo explique. Y cuando Dios nos lo explica, entonces ahí entendemos y ya se nos quita ese pensamiento de decir, no, yo me estoy poniendo loco, yo estoy creyendo... Yo estoy imaginándome cosas, yo como que me estoy poniendo loco. No, ya no vendrá ese pensamiento. Ahora vamos a decir, ahora sí entiendo, Señor, ahora yo sé por qué tú me dices eso. Ahora sé por qué nosotros creemos en las maravillas tuyas, en las promesas, en la promesa de transformación, en la promesa de rapto, de arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a recibir en el aire. A los humanos es increíble, pero por eso el Espíritu Santo nos revela eso y nos da la explicación de todo, y cuando recibimos esa explicación, gloria a Dios, ahí es donde empezamos a vivir la palabra, y a cada momento Dios nos sigue dando explicaciones, Dios nos sigue dando, no explicaciones, porque Dios no da cuenta de sus razones, sino la explicación de su palabra, el significado, qué quiere decir Dios con esas palabras, qué es lo que está oculto ahí en esa palabra que Dios quiere que nosotros recibamos.
¿Para qué quiere Dios eso? Para que nosotros vivamos como Él, para que nosotros seamos como Él. ¿Y cómo es Dios? En la Biblia está. Usted se pone a leer la Biblia, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está cómo era el Señor Jesús. Manso, humilde. Porque si nosotros somos altivos, no podemos decir que nos estamos comportando como Dios, porque Dios no es altivo. Dios no es orgulloso. Esa es la naturaleza humana, que es así. La naturaleza humana es orgullosa, es altiva, es prepotente, es, mire, distintas cosas que usted puede imaginarse. Pero por eso necesitamos el Espíritu Santo para que nos transforme. Porque si nosotros tratamos de hacer eso nosotros mismos, puede ser que engañemos a cualquier persona o a muchas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuando de verdad estamos manifestándolo a Él, porque tiene que ser Él mismo manifestándose. Bueno, para tomar una escritura como base en el tema del día de hoy, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, vamos a tomar en el libro de Números, Antiguo Testamento, libro de Números, el capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4, y luego vamos a brincar o a saltar la escritura, vamos a leer desde el versículo 18 al 33, o al 31. Vamos a leerlo hasta el 31, para que usted y yo tengamos un completo entendimiento, para que Dios nos explique la palabra, porque yo humanamente le puedo hablar lo que Dios me reveló a mí, pero usted necesita su propia revelación. Cada uno de nosotros necesita de Dios esa revelación para poder vivir la palabra, para poder obedecer. No somos suficientes nosotros mismos, no somos autosuficientes, no. Necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en cada cosa que nosotros hablemos, cada paso que demos, cada cosa que vamos a hacer, necesitamos a Dios para no equivocarnos. Porque nosotros, como les dije hace unos momentos, nosotros podemos equivocarnos. En cada momento nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas contrarias como Dios las ve. No podemos, por causa del pecado, nosotros vemos las cosas así. Pero antes del pecado no era así. Adán veía todas las cosas claras. Y Dios le decía, le vas a poner nombre a todos los animales. Y él lo hizo. Y era la voluntad de Dios, porque él era Dios aquí en la tierra. Pero por causa del pecado eso se desvió. Y es por eso que vemos las cosas diferentes. Nosotros las vemos de una forma y Dios la ve de otra. Pero cuando Dios nos explica la palabra, entonces decimos, ahora sí entiendo. Porque es Dios mismo explicándola. Vamos a leer entonces Números, capítulo 13, desde el versículo 1 al 4 y después desde 18 al 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y después movió el pueblo de Aserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora vamos a leer el versículo 18 en adelante, hasta el 31. Dice el versículo 18, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, qué tales son las ciudades habitadas, si de tienda o de fortaleza, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos y coged del fruto del país, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat,
Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán y Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Naal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y le contaron, y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos allí los hijos de Anac. Amalec habita en la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella? Amén. Vamos a leer hasta allí y acompáñenos y respalde esta oración que vamos a hacer para que sea el Señor hablándole a su corazón y hablándome a mi corazón, para que sea Dios en todas las cosas. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor, preciosas que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, te lo rogamos, Señor, que venga, Señor, esa voz dulce tuya, Señor, a explicarnos esta escritura, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sea llevándonos, Señor, al entendimiento, Padre, de esta palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos uses para la gloria y honra tuya, Señor. Ponemos en tus manos también, Señor, a estos hermanos y amigos que están escuchando, Señor, esta palabra, están escuchando este servicio, Señor. Si tienen algún problema, alguna pregunta, alguna necesidad, alguna enfermedad, lo que sea, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puedes, Padre Santo. Revélate, Señor, en sus corazones, sean hermanos, sean hombres y mujeres que están escuchando, que no te conocen aún, Señor. Cual sea su condición, Señor, revélale, Señor, tu palabra, y que ellos lleguen a entenderte, Señor, y que ellos lleguen a dar un testimonio, Señor, que ciertamente tú les hablaste, Señor. No es la primera vez que tú lo haces, Señor. Tú lo has hecho anteriormente, Padre. Por eso nos ponemos en tus manos para que tú lo vuelvas a hacer, Señor. Para que tú a cada uno de nosotros nos des la porción que necesitamos, Señor, de tu palabra. Tú solamente sabes, Señor, de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y por eso no te pedimos cosas materiales, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades. Te pedimos solamente lo espiritual, porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que si pedíamos o que si nos enfocábamos en lo espiritual primeramente, Señor, entonces las demás cosas vendrían por añadidura. Y en eso estamos en esta hora, Señor, poniéndote todo en tus manos para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y vemos esta preciosa palabra. Vamos a tomar, de esta palabra que leímos, vamos a tomar una expresión que está en el versículo 31 que leímos. Vamos a repetirlo. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella? Estaba diciéndole al pueblo, a aquella gente que estaban escuchando, aquellos espías que enviaron, Moisés envió a aquellos hombres a espiar la tierra y vinieron con un reporte de esa tierra. Sí, es cierto, trajeron un reporte, pero a la vez también se pusieron a ver las cosas naturales. Así es en las cosas de Dios. Si usted se pone a examinar las cosas naturalmente, entonces usted va a pensar que Dios
se contradice o que se equivoca o que se arrepiente de lo que dice. No, Dios no se arrepiente. Cuando la palabra, hay algunas escrituras que hablan de que Dios se arrepintió. No fue que se arrepintió, que le pesó haberlo hecho. Como la escritura de Génesis 6, que nos habla de Moisés, de Noé, perdón. De Noé, cuando Dios vio la condición del mundo y a Dios le pesó haber hecho al hombre en la tierra y por eso decidió acabarlo. Fue que le pesó en su corazón. Y hoy en día Dios también nos vuelve a explicar esa palabra. Dios nos dice que esa gente allá, cuando el tiempo de Moisés, había pasado mucho tiempo del tiempo de Noé. Y leímos cuando ya estaba en desarrollo la promesa de Dios de llevar al pueblo de Israel a esa tierra que fluía leche y miel. No era que había un volcán así de leche y miel, no. Era que era una tierra buena. Era que el fruto era un fruto bueno y ellos trajeron una evidencia de ese fruto. Ellos trajeron una evidencia, dice la escritura que acabamos de leer, que el racimo de uvas que trajeron, lo tuvieron que cargar entre dos hombres con un palo, le metieron un palo por el medio y la cargaron entre dos hombres. Imagínense cómo serían el tamaño de esas uvas. Era una cosa grande. Entonces, cuando esta gente trajeron el reporte, pero también dice la escritura que se pusieron a mirar las cosas naturales. Y por eso fue que empezaron a murmurar, a hablar. Y ahí fue donde Caleb hizo callar el pueblo. Ya el pueblo estaba murmurando, ya el pueblo estaba hablando ya cosas. Entonces ahí fue donde les dijo esa expresión que les dije que vamos a tomar en el día de hoy. Que les dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. O sea, le quiso decir, somos más que capaces. Ya Dios nos entregó eso. Ya Dios nos lo prometió. ¿Qué vamos a esperar? Así en este tiempo. Hay cosas que Dios prometió, como estábamos hablando de la revelación y de muchas cosas que Dios ya prometió y que ya Dios nos la dio. Pero simplemente la gente no han accionado. La gente quiere que Dios se las ponga en la mano y no, hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no son cosas que usted le van a causar un trabajón, no. Porque la palabra de Dios, lo que Dios nos exige, no es algo así trabajoso, no. El Señor Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo el Señor. Entonces, es yugo, sí es un yugo, porque nosotros teníamos un yugo del diablo. En el mundo cargamos un yugo aquí en el cuello y no nos dábamos cuenta. Cargamos al diablo en chuco aquí en el cuello y no nos dábamos cuenta. Y ese era un trabajo que teníamos. Pero vino Dios y nos libertó de eso. Ahora nos puso su yugo. Y es un yugo de amor. No es porque nos obligó a colocarnos ese yugo. No, nosotros llevamos ese yugo por amor de Él. Hacemos lo que Él nos manda por amor. No lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque queremos ser unas grandes personas, populares o esto. No. O por dinero, no. Nada de eso. Siempre recalcamos ese punto cuando vamos a un hogar, cuando vamos a un sitio, cuando Dios nos guía a ir a un sitio, a hablar la palabra. Cuando Dios nos envía con una comisión a alguna parte, siempre llegamos con esa explicación o con esa parte de explicarle a las personas que no estamos allí para hacerlos que se cambien de religión. No, es para que dejen la religión. Porque Dios no está de acuerdo con las religiones. Muchas veces hemos hablado sobre eso aquí, que Dios no está de acuerdo con las religiones. Si Dios estuviera de acuerdo con las religiones, entonces le hubiese dejado el delantal de hoja de higuera que se hizo Adán. Pero Dios se lo quitó y lo vistió con pieles de animales. Le proveyó la vestidura, le proveyó la forma de cubrir el pecado. Entonces, en este tiempo de allá, cuando Josué, Caleb, Moisés, entonces esta gente ya estaban murmurando. Y Caleb les dijo esa palabra: somos más que capaces.
Y cuando el Señor nos da esa promesa y nos dice, tú eres más que capaz, no te envío yo, como le dijo el Señor a Moisés también, cuando lo llamó allá en la zarza ardiendo, el Señor se le presentó, como les dije al principio del programa o del servicio, el Señor nosotros vemos las cosas al contrario como las ve Dios. El Señor se le presentó en una zarza, un arbusto, que había fuego y no se consumía. Y Moisés dijo, ¿qué está pasando aquí? Porque hay candela ahí y no se consume. Yo voy a ver, dijo Moisés. Entonces, esa actitud de Moisés de dar el primer paso para ver qué era lo que pasaba, ahí fue donde Dios le pudo hablar. O sea, Dios quiso llamar su atención y le llamó su atención con esa visión. Él dijo, esto será una visión, yo voy a ver. No, era literal, era un fuego literal. Simplemente que Dios estaba llamando la atención de Moisés porque llegó el tiempo. Ahora sí había llegado el tiempo de su liberación, de la liberación de los hijos de Israel que estaban esclavizados. Porque al principio Moisés trató de hacerlo, pero no era el tiempo. Él trató de hacerlo por sus propias fuerzas. No, él tenía que ser procesado. Así como usted y yo debemos ser procesados también, para que nos cumplamos esa palabra que estamos tomando hoy en este día, esa expresión, para que nosotros podamos decir, somos más que capaces. Entonces Dios tiene que procesarnos para hacernos capaces de cumplir su comisión. Por eso es que Dios, eso es lo que estamos esperando los hijos de Dios, los creyentes de la palabra. Aquellos que Dios ha tenido misericordia de ellos, los sacó del mundo, los limpió, les dio su Espíritu Santo. Ahora estamos esperando es una orden, una revelación para ser transformado, para poder llegar a esa, es una secuencia de sucesos que tienen que pasar. Así como cuando el Señor Jesús, en anteriores servicios hemos hablado sobre esto, cuando el Señor Jesús fue crucificado, se cumplieron muchas palabras, muchas profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Mire, unas detrás de otras se fueron cumpliendo. En este tiempo estamos esperando también eso. Cuando el Señor empiece, una detrás de otra van a empezar a cumplirse. Y es por eso que nos tiene que transformar. Es por eso que nos tiene que hacer capaces. Y en este tiempo, ya en esta carne mortal, como dijo el apóstol Pablo, debemos ya estar manifestando al Señor. Debemos en este cuerpo mortal ya estar poniéndolo al servicio de Dios. No debemos esperar, no, bueno, algún día cuando venga la transformación, algún día, yo me voy en el rapto, sin haberse esforzado, sin usted haber cumplido con la exigencia de Dios. No. Entonces, muchos en aquel día van a haber muchas sorpresas, muchos se van a quedar esperando. ¿Pero por qué? Porque no atendieron a la palabra de Dios. Dios le da a conocer a las personas, como dice allá en el libro de Romanos, capítulo 1, Dios le revela la palabra a las personas, simplemente que por su intelectualidad, por su, vamos a decir, por su mucho palabrerío, y dice la palabra que por sus discursos, sus interpretaciones, sus tradiciones, entonces la gente no cree en lo que Dios le está diciendo porque ven al humano y no están viendo a Dios en la palabra que está saliendo. Pero si el hombre cambia su forma de mirar las cosas, si se rinde en las manos de Dios y Dios le dice, ese soy yo, no estés esperando que baje del cielo una escalera, así como cuando Jacob que vio una escalera que bajaban ángeles. No estés esperando eso, Dios podría hacerlo. Simplemente que Dios está probando a sus hijos. Entonces Dios está probando nuestra obediencia. Dios nos da a entender o nos da a conocer cosas que nosotros pues decimos, pero no sé, no sé si soy yo que me estoy imaginando. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la certeza, esa certeza como
como la que tenía Caleb, que dijo, somos más que capaces, subamos contra el enemigo. Hay gigantes, sí, allá está, como dice la escritura, Aimán, está Sesai, está Talmai, hijos de Anac, los hijos de Anac que están allá, sí, y esos son gigantes. La Biblia habla sobre un gigante de esos que la cama medía, creo que eran 3 metros, algo así. Unas cosas exageradas. La espada pesaba 40 kilos. Imagínense, un hombre cómo va a levantar una espada de esa. Bueno, ese era el enemigo en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, cuando estaban por entrar a la promesa. Así es en este tiempo. Nosotros estamos ya al borde. En el borde estamos pisando casi pues la tierra prometida. Simplemente que hay gente, así como aquí a partir del versículo 5, nos nombra, nos dice la escritura, los nombres de todos estos hombres, príncipes que fueron enviados. Pero imagínense, hubieron 10 de los 12 que fueron enviados, uno por cada tribu de Israel. De los 12, 10 no creyeron la promesa de Dios y dieron testimonio de eso. Se pusieron a mirar lo físico. Les pasó como le pasó a Pedro. ¿Cómo le pasó a Pedro? Pedro se puso a fijarse en lo físico, en lo natural. Cuando dice la Biblia, hablando de Pedro, en el libro de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 33, dice la palabra del Señor. Vamos a leer esta escritura. Y luego Jesús hizo que a sus discípulos entraran en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Entre tanto que él despedía a la gente, y despedida a la gente, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, a las 3 de la mañana, de 3 a 6, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, tendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le pasó lo mismo a Pedro, lo mismo que le pasó a los hijos de Israel, aquellos representantes de las 10 tribus de Israel que habían sido enviados a espiar la tierra. Pedro, viendo el viento fuerte, dice la Biblia, tuvo miedo. Entonces, esta gente, esos 10 espías, viendo el tamaño de los gigantes, unas personas de 3 metros, viendo las murallas, viendo las armas, entonces también tuvieron miedo. Y por esa causa, Dios los castigó. Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se pusieron, ellos comenzaron bien, dieron el testimonio de mira lo que vimos allá, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, hablando con Moisés y con el pueblo, la que ciertamente fluye leche y miel, la tierra es buena, dijeron ellos, y este es el fruto de ella. Trajeron no solamente las uvas, no solamente las uvas que trajeron, siempre nos enfocamos, siempre se enfoca en eso, no, trajeron un racimo de uva y ya, pero la Biblia dice que también trajeron granadas y trajeron higo. ¿Qué significa eso? La uva es con la que se fabrica el vino, y el vino tipifica el estímulo de la revelación. O sea que ellos trajeron, había buenas cosas, había buena
herencia allí que Dios les estaba entregando en sus manos, así como nosotros nos está entregando Dios también ese estímulo de la revelación, revelándonos la palabra, nos está dando a probar el vino, el buen vino, la revelación, la fe de Dios. Entonces, ¿qué significaban las granadas? Yo creo que significaba la sanidad. Y los higos, los alimentos, porque hay una escritura que habla del Señor Jesús cuando iba para el templo que iba a agarrar higos de una mata que estaba por allá de higos. Y cuando fue a ver no había nada. Y maldijo esa mata y al día siguiente amaneció seca. ¿Qué pasó allí? Esos higos eran para saciar el hambre del Señor. Y entonces aquí nos dice que ellos trajeron granadas y trajeron higos. O sea, trajeron el alimento. Habían buenas cosechas allí. Así como nosotros hoy en día, el Señor también nos entrega no solamente el estímulo de la revelación. El Señor nos da, ya pagó la sanidad nuestra. Eso es lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Entonces, ¿por qué causa nosotros nos dejamos amedrentar del enemigo? El diablo viene y nos dice, cuidado, mucho cuidado si sales a la calle o estás hablando con el vecino porque te va del virus o cualquier cosa. No, nosotros no tenemos que dejarnos amedrentar del enemigo así. Nosotros tenemos palabra, tenemos la revelación, tenemos promesa, el alimento. Tenemos de las granadas, tenemos de los higos. Entonces, ¿por qué causa vamos nosotros a estar todos atemorizados? Como le dijo el Señor a Pedro. ¿Por qué estás atemorizado? Le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, si nosotros no le creemos a Dios, que en este tiempo nos ha entregado el Señor Jesucristo, nos ha puesto en las manos la revelación, nos ha puesto la sanidad, ya todo está pago, el alimento espiritual y natural, todo está pago. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Entonces el Señor tiene derecho de reprocharnos también, así como reprochó a Pedro, hombres de poca fe. Hoy en día el Señor está también hablando esa misma palabra, diciéndole a los hombres y mujeres que dudan y que no le creen al Señor, o que ven o se ponen a ver lo natural y creen que es imposible que Dios haga las cosas. También les dice lo mismo. Hombres de poca fe, ¿por qué duda? Esa es una palabra fuerte de exhortación, pero que el Señor quiere que usted también, el Señor quiere moverle su cimiento y ver dónde esto está fundamentado. ¿Dónde está usted, su base, dónde está? ¿Fundamentó usted su salvación o su vida espiritual la fundamentó en una religión? ¿O la fundamentó en un hombre? ¿O la fundamentó en cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, que no es la revelación? Entonces el Señor, también hay otra escritura que el Señor nos dice, el que fundamenta su vida o su casa, y cuando dice su casa es su vida espiritual, el que fundamenta su vida espiritual, vamos a hablarlo así, sobre la arena, lo compararé con un hombre insensato, porque vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos, dieron ímpetu contra la casa y esa casa cayó. ¿Por qué causa? Porque ese hombre, dudando la palabra del Señor o fundamentando su vida espiritual en cualquier cosa, entonces ahí es donde viene la caída. ¿Por qué? Porque no está bien fundamentado, y cuando vinieron esas cosas a su vida y dieron ímpetu contra la vida espiritual, entonces esa casa se movió, está en peligro de caerse, se agrietaron las paredes, no está apta para habitar, podríamos decir hoy en día. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre y la mujer? Fundamentar su casa o su vida espiritual sobre la roca, como el Señor dijo. El Señor dijo que fundamenta su casa sobre la roca, lo compararé con un hombre prudente. ¿Por qué? Porque vinieron las lluvias,
Vinieron los ríos, vinieron los vientos y dieron un ímpetu contra la casa, pero esa casa no se va a mover. ¿Por qué causa? Porque, ¿y qué es eso? ¿Qué es esas lluvias y esos ríos y esos vientos? Bueno, las lluvias son unciones extrañas, unciones que no son la unción de Dios. Usted puede ser ungido con un espíritu religioso. Usted puede ser ungido con el espíritu del pastor, con el espíritu del profeta, con cualquier espíritu que no sea el de Dios. Entonces, si usted recibe ese espíritu, se va a comportar como aquella persona. Y si esa persona se equivoca, usted también se va a equivocar, porque está imitando aquello que no está de acuerdo con la palabra. Pero si usted está ungido con la unción correcta, que es el Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra y el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo es santo y es perfecto, porque es el mismo Dios, y Dios es perfecto. Entonces, eso es lo que cuando la palabra nos dice lluvia, son unciones. Cuando la palabra nos dice río, son muchedumbre de gente que quieren moverlo a usted de su lugar y le dicen, ¿qué haces tú en esa iglesia? No seas fanático. ¿Qué tanto haces todos los días en la iglesia? No, todos los días a las 6 de la tarde escuchando esos servicios. No, eso no es necesario. Con una vez a la semana que escuche está bien. Tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer esto. Dios sabe que tú estás cansado, tú estás descansando. Eso no es ningún esfuerzo. Usted va a la casa de Dios o escucha la palabra allá en su casa por estos medios. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Usted tiene que esforzarse en creer la palabra que Dios le está enviando. En eso que usted tiene que esforzarse. No dice la palabra en el libro de Josué que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Dónde nos vamos a esforzar? En la fe, porque no es fácil. Para nosotros decir al mundo que creemos la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque el mundo no nos va a ver con buenos ojos, porque el mundo está acostumbrado solamente a las mejores promesas y los mandamientos tratan de pasar la página. Bueno, Dios no quiso decir eso. Lo que pasa, dicen algunas religiones por ahí, enseñan eso. No, lo que pasa es que la palabra hay que saberla interpretar. No, es un pecado interpretarla. Eso es lo que nos dice la palabra, la misma Biblia nos dice. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que la palabra de Dios no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que le pasó a aquellos hombres. Se pusieron a ver a los gigantes y vieron todas aquellas cosas y dijeron, como dice acá, ahí fue donde tuvieron en el versículo 29, ahí fue donde cayeron. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es muy fuerte. O sea, quisieron decir, no, esa gente, usted los viera, eso es tremendo. Usted viera esas enfermedades, son incurables, dice la gente hoy en día. Para Dios no hay nada imposible. Si usted le cree a Dios, Dios lo hace posible. Solamente Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Pero no que digan, yo creo, no. Que le crean de verdad. Porque para nosotros asegurar y hacer como dijo Caleb, la palabra dice que los querían apedrear. Imagínense, por decir esas palabras. Entonces hoy en día, por usted también asegurar eso, la gente no los apedrean y los matan. No les caen a piedra. Pero los rechazan. Los apartan. Dicen, no, estos son unos fanáticos. Creen toda la Biblia. No, estos son muy, muy legalistas. No es legalista. Simplemente que creemos lo que dice Dios. Creemos cada palabra que dice la Biblia. Porque la Biblia no podemos desechar una parte y tomar lo que nos convenga. No, esa no es la forma. Entonces Dios, si usted lo hace de esa forma, entonces Dios no está obligado con usted a darle el Espíritu Santo. Pero si usted cree completo, entonces Dios, como Él es fiel a su palabra, entonces Dios está obligado por su misma palabra a darle a usted el Espíritu Santo.
No es que usted se lo ganó, no, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estamos perdidos, creo que en el servicio anterior explicamos esto. El pueblo de Israel era, sí, cuando hablamos sobre Pedro y aquel hombre que estaba en Jope, que era un centurión, Cornelio. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios le dio una visión a Pedro, porque nosotros éramos inmundos a los ojos de Dios, y Pedro tuvo que Dios ponerle esa visión para que él pudiera entender que ya Dios había tenido o sea, ha llegado el tiempo de hacer cumplir la palabra de Dios, y que Dios no hace excepción de personas. Y entonces Dios le dio a conocer a Pedro algo que él no conocía. Le dijo que los gentiles también eran herederos, eran coherederos. Entonces Pedro, cuando vio aquello y vio que el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas que estaban allí, entonces Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí fue cuando Dios entendió. Así como en este tiempo, Dios también le está dando a conocer a usted que aún que en esta carne, usted no está esperando que la promesa de Dios, que las obras que Él hizo también las vamos a hacer. Eso es cuando seamos transformados, dicen algunos. No, yo en esto ya le expliqué eso a un hermano, que él pensaba que, y sí, el hermano estaba equivocado, y él pensaba que era cuando Dios nos transformara, que íbamos a hacer a manifestar a Dios. Yo le dije: no, hermano, es en esta carne. En esta carne es que tenemos que esforzarnos y ser valientes. En anteriores servicios también hablamos sobre eso, que para obedecer a Dios tenemos que estar dispuestos a perder el trabajo. Son palabras del profeta. A perder el trabajo, a perder la familia, aún hasta perder la vida. Pero eso lo hace el verdadero creyente, no el que dice yo creo, no, el que manifiesta que creyó y que expresa eso y que vive la palabra. Ese es el que verdaderamente cree, porque creer es entender, es recibir la revelación, porque como una persona va a decir que cree si Dios no le ha explicado las cosas. Ahora, cuando Dios le da la revelación a una persona, le revela la palabra en su corazón, allí la persona dice: ahora sí entiendo, ahora ya Dios. Entonces no es porque yo se lo expliqué, es porque Dios le está revelando la palabra. Entonces allí es cuando verdaderamente va a aplicarlo a su vida. Ahora que sabe que de verdad tiene que esforzarse, y que lo van a rechazar, así como rechazaron a Josué y a Caleb, también lo van a rechazar a él o a ella. ¿Por qué causa? Porque Josué y Caleb fueron los únicos dos que le creyeron al Señor cuando le dijo que fueran, que le iba a entregar esa tierra en sus manos. Y Dios le dijo: no voy a correr toda esa gente de una vez. No, ustedes van a ir conquistando. Ustedes van a ir paso a paso porque si Dios podía hacerlo, corría a toda esa gente de una vez. Pero la tierra se iba a llenar de fieras y cosas así, dijo Dios. Entonces Dios quería bienestar para sus hijos. Hablando de los hijos de Israel. En este tiempo es lo mismo. Dios quiere que nosotros conquistemos. ¿Quién es el enemigo número uno que nosotros tenemos que conquistar? Este carapacho que tenemos aquí. A nosotros mismos que tenemos que conquistar. La más grande batalla jamás peleada. La pelea contra nosotros mismos, que no es una vez al año o de vez en cuando, no, es todos los días, a cada minuto, a cada segundo, estamos peleando contra el yo, contra el mirón, contra el avaro, con el que quiere tener plata, con aquel que quiere ser popular, que quiere que lo conozcan, quiere que lo nombren por allá, y que cuando se hable de él diga: no, sí, yo lo conozco. Contra ese es que tenemos que pelear. Y no querernos hacer los importantes. No, aquí el único importante se llama Jesucristo. El único importante. Nosotros somos como una herramienta, pues. El que hace la casa no es el pico, no es la pala. No, el que hace la casa es el albañil. Entonces, en este caso, el que hace la casa
es Dios. Nosotros no, nosotros somos las herramientas, nosotros somos el pico, la pala, el martillo, lo que somos, eso somos nosotros. Nosotros no somos protagonistas. No, nosotros somos apenas unos participantes ahí que Dios, por su misericordia, nos hizo participantes. Y por eso es que tenemos este tema en el día de hoy. O por eso fue que tomamos esa expresión, somos más que capaces. Porque Dios ya nos dijo, hijo, ya usted es una herramienta. Ya usted, yo lo escogí desde antes de la fundación del mundo. Simplemente que usted no me ha manifestado a mí, porque usted no ha dado los pasos, usted a veces se pone duro, porque nosotros por eso es que tenemos que orar y velar, porque para que estemos alertas ante las acechanzas, ante las insinuaciones, ante las tentaciones, porque al humano le gusta eso, al humano le gustan las cosas buenas, el buen perfume, las buenas cosas, que lo consientan. Pero Dios dice no, como dijo del apóstol Pablo, él tiene que conocer cuántas cosas tiene que sufrir por mí, dijo el Señor. Así somos nosotros no somos la excepción. Si el Señor Jesús sufrió, si cada uno de los apóstoles sufrieron, el apóstol Pablo sufrió, porque nosotros no vamos a también llevar ese vituperio, a sufrir el desprecio? Mire todo lo que le pasó al apóstol Pablo. La Biblia dice que le cayeron a palo, que lo apedrearon, que varias veces que naufragó, tantas cosas, cárceles y cosas. Lo encadenaron, le dieron con látigo. Entonces nosotros queremos el camino así de flores. No, nosotros también tenemos que, tal vez no nos caigan a palo. Y si lo hacen, bueno, que sea por causa de la palabra. Que no vaya a ser porque nosotros nos metimos en negocios ajenos o en asuntos que no son de nuestra incumbencia. Sino que de verdad sea por la palabra. Que sea por pararnos firme por la verdad. Y si nos pasa eso, bueno, amén. Pero que nosotros estemos seguros que es por la verdad. Que no sea porque nosotros nos metimos en problemas por andarnos metiendo en cosas que no son que no nos mandó Dios. Entonces cuando Caleb dijo estas palabras, entonces tuvo que pagar el precio. Esa gente querían, dice en el siguiente capítulo del libro de Números, el capítulo 14, que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué? Porque esta gente no les querían creer. Dice que después que Caleb le dijo, somos más que capaces, vamos a pasar aquella tierra, y a Dios nos la entregó, nosotros vamos a acabar con esos gigantes. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. O sea, no le creyeron a Dios. Porque es más fuerte que nosotros. ¿Acaso que Dios le dijo que se iban a conseguir con un enemigo debilucho? No. Dios le dijo que iban a poseer la tierra. Y que pelearon con esa gente que la iban a vencer. Dios no le dijo que iban a ser más débiles, pero Dios le dijo que lo iban a vencer. Entonces eso depende a quién le crea a usted. El diablo le está diciendo a la gente hoy en día, estás enfermo. Y Dios le dice, no, ya estás sano. Yo soy Jehová tu sanador. Entonces todo depende a quién le creamos. ¿A quién le cree usted? ¿A quién le crea yo? Somos más que capaces. Vamos a usar esa expresión hoy en día otra vez. Somos más que capaces. Ya tenemos la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, entonces ya está hecho. Lo que necesitábamos era la palabra de Dios y la tenemos. Ya Dios lo dijo. Entonces esta gente no le creyeron. No podemos con esa gente, dijeron ellos. Son más fuertes que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, o sea,
dijeron Dios, sí, Dios dijo que íbamos a poseerla, pero es que no podemos con esos gigantes. La tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Empezaron a inventar. Entonces dijeron, no, esa tierra se traga a la gente. Pura mentira, porque ¿dónde vieron eso? Simplemente que le tuvieron miedo a los gigantes. Y hoy en día usted no le puede tener miedo a los gigantes. ¿A cuáles gigantes? A las acechanzas del diablo, a las enfermedades. Hay muchas enfermedades que la gente dice, eso es incurable. Para Dios no hay nada imposible. A los desastres naturales, a las hambrunas, lo que venga, la situación económica, eso no tiene por qué amedrentarnos. ¿No dijo el Señor también en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, que no nos preocupáramos que íbamos a vestir y que íbamos a comer, que Él se encargaba de todo eso? Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Entonces, si Dios dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, pero la gente se pone a ver lo natural. Le pasó como Pedro y le pasó como los otros 10 espías eso. Se pusieron a ver las cosas naturales. Y ahí fue donde el diablo les ganó la pelea. Entonces, dice que ellos dijeron, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso era verdad, pero tenían la promesa de Dios. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Tiene que haber sido que ellos se pusieron al lado de ellos así, a lo mejor les llegaban hasta la cintura. Pero Dios, porque Dios los postró en el desierto, como dice más adelante. Usted sigue leyendo la escritura, la palabra. Por esa causa, por no creerle a Dios, Dios no se agradó de ellos. Y Dios dijo, no van a entrar a la tierra. Por esa causa, por no haberme creído a mí, no van a entrar a la tierra. Hoy en día, Dios le está diciendo a aquellos hombres y mujeres que Dios les ha dado la promesa y les ha dicho, te voy a dar el Espíritu Santo, yo te voy a transformar. Primero te voy a dar el Espíritu Santo, porque una persona no es cristiano hasta que no tiene el Espíritu Santo. Cuando tiene el Espíritu Santo es que llega a ser cristiano. Después viene a perfeccionarlo. Mucha gente dice, no, uno solo es perfecto y ese es Dios. Pero si usted tiene a Dios por dentro, entonces Dios es el que lo va a hacer perfecto a usted. Usted no tiene que esforzarse. Dios, que ríndase en las manos de Dios y Dios es el que lo va a perfeccionar. Entonces, después que usted sea perfecto, entonces Dios sigue con la obra, y es donde viene la transformación. Pero Dios, en ese tiempo estamos ahorita, en el tiempo de perfección, pero no sabemos qué día va a terminar esta etapa, porque es por etapa. La gente piensa que va a venir Dios, hasta películas hay así, que va a venir Dios y de repente va a ir una persona manejando su carro y Dios se lo va a llevar y el carro va a seguir derecho por ahí y se va a estrellar. No, ¿acaso que Dios es un Dios asesino, un Dios de confusión, un Dios de enredo? No, Dios es santo. Dios va a venir primero la transformación, y aquellos que se han transformado son los que van a ser raptados. Pero no es todo aquel, como una película que yo vi, que se desaparecieron todos los niños. No, así sean niños, Dios sabe dónde está la simiente de Él. Porque no todo, como dice la escritura, como dicen las religiones, las religiones enseñan, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, enseñan esas cosas como para agradar a la gente, pero no se dan cuenta que están contradiciendo la palabra. Le están agregando a la palabra. Y la palabra dice que si le agregan, Dios les agrega las plagas. Entonces, esta gente, sí, tenían la promesa de entrar allá. Y ellos han podido decirlo, los 10, si los 10 hubiesen aceptado la palabra de Dios, la promesa,
hubiesen dicho, sí, vamos a hacer como dice Caleb, vamos a entrar, vamos que somos más que capaces, eso los vencemos, son nuestra comida, vamos a luchar con esa gente, vamos a pelear. Hubiesen entrado a la tierra. Pero como se negaron a creerle a Dios, fueron incrédulos, porque ese es el verdadero pecado. La palabra pecado, eso es lo que quiere decir, incredulidad. Pecado es incredulidad. Por eso es que una persona hace las cosas, por eso es que una persona le lleva la contraria a Dios, por eso es que una persona dice, no, esta es una enfermedad incurable, no han inventado la vacuna, no han inventado la cura para esto, porque son incrédulos, no le creen a Dios. Entonces, cuando aseguramos nosotros, usted y yo, aseguramos que somos más que capaces, entonces no es que nosotros seamos capaces por nosotros mismos, porque capaz, una persona capaz, la palabra capaz quiere decir apto para el cargo, o sea, aprobado por Dios. Si Dios nos dice, si Dios le revela en su corazón a usted, sea cualquiera sea su condición, si Dios le dice, mire, yo quiero procesarlo a usted, como le dije, es un proceso, son etapas que usted tiene que caminar. Si usted no conoce nada del Señor Jesús, usted nunca ha aceptado al Señor, tiene que empezar por eso. Tiene que empezar humillándose y reconociendo que usted está equivocado y que necesita la ayuda de Dios. Si ya aceptó al Señor, siga rindiéndose en las manos de Dios para que Dios lo termine de limpiar, para que Dios le dé el Espíritu Santo. Si ya tiene el Espíritu Santo, siga rindiéndose porque la caminata no termina ahí. Tiene que seguir caminando. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ahí no era todo. No, ellos tenían que seguir caminando para entrar a la tierra de promesa. Pero cuando llegaron vamos a decir, a la frontera, que era la que dividía la tierra de promesa, entonces ahí se echaron para atrás. Dijeron, no podemos. Así como el hombre y la mujer hoy, que Dios le dice, si tú cumples esto, si tú cumples el plan de salvación mío, que es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, entonces yo te voy a hacer más que capaz para pelear contra el diablo, para pelear con quien sea, para pelear contigo mismo, porque aún recibiendo el Espíritu Santo tenemos que seguir la misma pelea, esa pelea diaria contra nosotros mismos. Nos morimos para recibir el Espíritu Santo, nos morimos en cuanto a las cosas del mundo, morimos a las cosas del mundo, pero el diablo sigue atacando, el diablo sigue, porque la mente es el campo de batalla, y el diablo sigue trayendo pensamientos, sigue insinuando, sigue enviando tentaciones y cosas, y como todavía estamos en esta carne, y esta carne ala al pecado, eso es lo que dice la Biblia, el espíritu lucha contra la carne, y la carne contra el espíritu. Entonces nunca se van a poner de acuerdo, por eso es que Dios tiene que esta carne transformarla. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Esta carne mortal tiene que ser absorbida por la inmortalidad. Esta carne que se corrompe, que se arruga, que se pone vieja, que algún día puede caer a la tierra y volverse podredumbre. Esta misma carne tiene que ser transformada por eso, para que cuando ya Dios nos transforme, entonces esa pelea contra la carne no necesitamos más pelear contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo Dios, va a ser el mismo Dios o sea, nosotros con Dios adentro, pues Dios obrando y Dios haciendo todas las cosas. ¿Y por qué tenemos que ser transformados? Porque ese trabajo es un trabajo muy tremendo. Este cuerpo humano no aguanta ese trabajo, por eso es que Dios tiene que transformarlo. Este cuerpo se cansa, este cuerpo se debilita, se agota, pero ese cuerpo en el cual Dios nos va a transformar, que no es que vamos a ser otra persona, no, es la misma persona, simplemente que con un cuerpo transformado. Entonces ese cuerpo no se va a cansar, ese cuerpo no se va a debilitar, y necesitamos eso para poder cumplir el trabajo,
porque después de la transformación vamos a durar aquí en la tierra haciendo las obras de Dios de 30 a 40 días. El Señor Jesús, después que resucitó, a los 40 días ascendió a los cielos. Nosotros tenemos esa promesa también, que vamos a durar de 30 a 40 días haciendo las obras mayores y dándole testimonio de aquellas personas a las cuales se le está predicando hoy en día la verdad, porque nosotros no estamos inventando nada, todo está en la Biblia. Entonces, que le estamos diciendo la verdad, que le estamos diciendo somos más que capaces, que le estamos diciendo que hay un ministerio que Dios usa para su gloria, que hay los dones del Espíritu, los cuales Dios usa también para purificar a la iglesia, para llevarla a una estatura. Entonces, a esa persona que se le está predicando, que se le está enseñando, que Dios le está revelando la palabra y no aceptan, entonces a eso, cuando vean las obras y cuando vean a los cuerpos transformados, cuando vean a aquella persona, aquel anciano que fue transformado como Abraham, y la anciana que se ha transformado, así como Sara, cuando los vean jóvenes, en la flor de la juventud, de 18 a 20 años, esa es la flor de la juventud, y que los vean otra vez haciendo las obras, van a decir, ahora sí creo. No, ahora van a tener que dar la vida por el Señor Jesús para poder entrar salvo. Ahora van a tener que sellar su testimonio con sangre. Entonces, como dice la escritura también, una escritura, creo que en el libro de Amós, que dice, en la angustia me buscaréis. Yo iré y me volveré a mi lugar, en la angustia me buscaréis. Pero no es necesario eso. En este tiempo, Dios lo está llamando y le está diciendo, acepte solamente. Dios no le está diciendo, usted tiene que hacer un trabajo grande por allá, no. Dios lo que está pidiéndole a usted es que le crea, que crea la palabra. Por eso es que nos tildan de locos, nos tildan de legalistas, de distintas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos todas esas promesas, que vamos a ser transformados, que los ancianos van a volver a ser jóvenes. Porque creemos eso. Entonces, como al ojo humano, a los sentidos humanos, eso parece increíble. Pero es una promesa de Dios. ¿Usted cree que Abraham y Sara fueron transformados así? Porque Dios los transformó, porque tuvieron un hijo y ya. No, ese es un tipo. La Biblia está llena de figuras, de tipos, de cosas, para como ejemplo para nosotros. Cuando Dios dice que la inmortalidad va a ser absorbida, o la mortalidad va a ser absorbida por la inmortalidad, es eso. Dios, ya ese cuerpo no va a ser un cuerpo inmortal. Ya no van a tratar de matarlo, no van a poder, porque es Dios, es el mismo Dios, y Dios no puede morir. ¿Quién puede matar a Dios? Y usted podrá decir, pero mataron a Jesús. Sí, pero recuerde lo que dice la Escritura. Ayer estaba hablando sobre eso. Hablando ayer creo que fue con un hermano que estaba hablando de eso, de que la Escritura dice que el Señor, esta mañana fue, el Señor salió del Espíritu y dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ahí fue donde murió. Yo le dije, porque Dios no muere. El Espíritu Santo, si hubiese quedado en Jesús, no hubiese muerto. Y Dios no puede morir. Entonces el Espíritu Santo lo dejó, murió el Señor Jesús, volvió el Espíritu Santo, fue al infierno, le predicó a los perdidos, se trajo a sus hijos que estaban ahí en el paraíso, los sacó de allí, se los llevó a la otra dimensión. Entonces el carnal escucha estas cosas y dice, está loco. ¿Cómo va a creer semejante cosa? Una vez yo escuché a un presidente de la República que dijo, que van a creer esa barbaridad, que Dios hizo al hombre de barro.
si una persona no cree que Dios lo hizo y en la Biblia está, si la Biblia lo dice, entonces, ¿quiénes somos nosotros para contradecir eso? Simplemente que el diablo, el Señor lo reprenda, usa esas personas incrédulos para llevarle la contraria a Dios. Y aquí está la escritura que dice que somos del polvo de la tierra. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 19. Dios le dijo a Adán: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahí está la escritura, palabra del Señor. Entonces, hoy en día, Dios nos está procesando para hacernos actos. No es que nosotros seamos actos porque somos muy astutos, porque somos muy inteligentes, porque tenemos capacidades físicas para ser actos. No. Dios es el que nos hace actos para darnos un cargo. Dios quiere que nosotros cumplamos una función. Y tenemos una escritura acá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, que nos habla sobre que Dios nos dice que Él es el que nos hace actos. Dice capítulo 3 del libro de 2 de Corintios, versículo 4. Dice: y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Somos más que capaces, pero no porque nosotros mismos nos hicimos capaces. No porque yo me estudié la Biblia y me la aprendí de memoria, soy capaz. No porque yo tengo cualidades físicas y puedo levantar cierta cantidad de peso, soy capaz. No. Dice la Escritura: no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, Dios fue el que nos hizo suficiente. Dios fue el que nos hizo acto. Por eso es que podemos decir, somos más que capaces. Una persona que es capaz es porque es apto para un trabajo. ¿Y quién es el que hace eso? El mismo Dios. La palabra nos dice, el mismo, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes, o sea, ministros competentes. Cuando decimos que somos más que capaces, es que somos competentes. Podemos cumplir una orden que Dios nos dé. ¿Por qué? Porque es el mismo cumpliendo, o sea, es el mismo Espíritu Santo en nosotros haciendo la obra. Nosotros no tenemos que esforzarnos, nosotros no tenemos que manufacturar algo, no. Porque si usted manufactura algo, o sea, quiere decir que si usted mismo lo hace por sus propios medios, por su propio conocimiento, por su propia capacidad, entonces usted humanamente que lo está haciendo. Y puede engañar a cualquier persona y decir que es Dios, pero en cualquier momento eso se le cae. En cualquier momento usted se cansa, en cualquier momento se agota y eso se le cae. Esa hoja de higuera que usted se está poniendo, eso se le va a caer. Dios le va a quitar eso. Dios mismo se va a encargar. ¿Por qué? Porque usted solo no puede cumplir la palabra. Entonces, para usted ser un ministro competente, tiene que haberlo hecho Dios mismo un ministro competente. De un nuevo pacto, no de la letra más del Espíritu. Porque hay ministros que quieren ser ministros de la letra. Hay ministros que quieren ser ministros del mensaje. Y si usted es un ministro del mensaje, entonces usted está equivocado. Usted tiene que ser ministro del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le va a decir, o sea, lo va a llevar al mensaje. Y el mensaje es la palabra. O sea que si usted no puede decir que usted es un ministro, o sea, o si usted dice que usted es un ministro del mensaje, usted todavía está en la carne. Usted está en la letra todavía, en la letra del mensaje. Pero si usted es ministro del Espíritu, entonces ya esa letra es la que mata. La letra de la Biblia, la letra del mensaje lo lleva a muerte.
Pero el Espíritu Santo, que se lo revela, que le revela a usted la palabra y que le revela el mensaje, ese es el que vivifica la palabra, el que vivifica el mensaje. Le da vida. Y ahí es donde vienen las cosas a manifestación. Y cuando decimos que Dios, cuando aseguramos eso, que Dios es el que nos hace acto, que Dios es el que nos hace ministro suficiente, la palabra nos dice eso. En Efesios 4, siempre tomamos esta escritura, siempre el Espíritu Santo nos lleva a esta escritura, porque es una escritura que mucha gente no cree. Podrán decir con su boca que lo creen, pero en su iglesia no lo enseñan. Y si es una persona, un laico, que el ministro le dijo, no, deje eso así, déjalo hasta ahí, porque esos hermanos están equivocados, cualquier cosa que inventen. Entonces esa persona o ese hermano en su casa no va a enseñar eso tampoco. Entonces también está cayendo en el mismo error. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Él mismo, hablando de Dios, hablando del Señor Jesucristo, Él fue el que constituyó a esos ministros que les acabo de leer en 2 Corintios 3, esos ministros competentes, eso los constituyó fue Dios. Entonces usted no puede tomar una parte de la Biblia y desechar otra. No, si usted va a tomar 2 Corintios 3 y usted va a decir, no, bueno, que yo soy ministro competente porque Dios me constituyó, entonces usted tiene que decir, tiene que creer también esta, que Dios no solamente tiene pastores, sino que también tiene apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Tiene que tomar la palabra completa. No puede tomar la mitad de un versículo. Por eso es que la palabra más adelante nos dice que en el versículo 14 de Efesios 4, que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, porque si usted no ha sido constituido por Dios, si Dios no es el que lo ha hecho usted competente o apto o más que capaz, entonces usted no podrá o va a manipular la palabra, como dice acá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Qué es eso? Que toman un versículo aislado, pero el otro versículo que los lleva a alinearse, dice, no, ese no. Dios no quiso decir eso. Dios no quiso decir aquello. Está interpretando la palabra. Eso no se hace, no se debe interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué? Dios constituyó a esta gente para que nos hagan más que capaces, a estos ministros. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, para perfección de los santos. ¿Cómo llegan los santos a ser perfectos? ¿O cómo llegan a ser santos? Porque vino un evangelista, vino un ministro competente y lo sacó del mundo, lo sacó del error, lo sacó de la brujería, lo sacó de la religión, de la interpretación, de tantas cosas que el diablo ofrece. Dios lo sacó de ahí. ¿Cómo? Con un instrumento suyo, con un evangelista que es el primero el que va al mundo, el que va a sacar a la persona que está en el error, lo va a sacar del error. ¿Cómo? Predicándole la palabra, diciéndole la verdad, hablándole de la fe, de la revelación y llevándolo a que esa persona acepte, que esa persona reciba la revelación de Dios y que acepte que es un pecador y que necesita la ayuda de Dios y que se humille delante de Dios, y eso lo va a llevar a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese instrumento, esa herramienta de Dios es la que lo va a llevar, es una parte de la maquinaria, de esa maquinaria de Dios que va a llevar a perfección a los santos.
a perfección, porque perfección no se termina cuando usted recibe el Espíritu Santo, no, ahí sigue perfección, sigue Dios perfeccionando, sigue Dios limpiando, sigue Dios quitando, sigue Dios, mire, porque a veces llegamos al Evangelio, aceptamos al Señor y entramos al reino de los cielos y vemos a Dios manifestándose, pero que queremos seguir trayendo del mundo, arrastrando cosas, malos hábitos que se nos pegaron por allá en la religión, frases, dichos, no, que eso es un dicho popular, eso no es grosería, está en la Biblia. No está en la Biblia, entonces es una palabra torpe. Entonces no hable esas cosas, eso no es provechoso. Eso trastorna al oyente. Si usted es un evangelista, si usted es un apóstol, un pastor, un maestro, un profeta, usted en su boca no pueden haber dichos mundanos, frases populares, cosas así, no. Porque eso no edifica, eso no ayuda al pecador a que salga del mundo. No. Antes dice, no, pero el hermano dice esa palabra, dice eso, yo también la puedo decir. ¿Por qué? Por el testimonio que usted está dando, por el testimonio que yo dé, por el testimonio que dé cualquiera. Entonces, para llevar a cabo esta obra de Dios, la perfección de los santos, ¿para qué quiere Dios hacer perfecto a los santos? Y perfección es obediencia. Perfección, cuando una persona es perfecto, cuando cumple la demanda de Dios. Porque Dios dijo de Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque Dios cumplía el requisito exigido por Dios para ese tiempo, que era el sacrificio de los animales. Por eso Dios dijo que era perfecto, porque Él cumplía esa parte. Y recto porque lo hacía al pie de la letra como Dios dijo que tenía que ser hecho. ¿Cómo? Un macho de 1 año, perfecto, que no tuviera pata quebrada, oreja quebrada, peladura, nada de eso. Entonces Job lo hacía de la forma correcta. Entonces Dios está exigiendo, esperando de nosotros eso, que nosotros seamos perfectos también, que busquemos, que nos esforcemos en ser más que capaces y en llegar a perfección. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, dice la palabra. Porque cuando Dios dice que nos está llevando por etapas, para no hacer, porque Dios podría hacer así y hablar la palabra y que ya las cosas vinieran a existencia, pero Dios quiere hacerlo, Dios quiere usar al hombre, Dios quiere usar a sus instrumentos, hombres y mujeres, para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, son pasos, son etapas que Dios los quiere llevar. Dios quiere perfeccionar a sus santos. Usted lee con más detenimiento el Salmo 101. Allí nos habla Dios de la perfección que Dios está esperando de nosotros. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos desenvolvamos en la vida? No es que digamos yo soy creyente y vamos a la iglesia, todo eso está bien, es bueno que seamos creyentes, es bueno que vamos a la iglesia y que hagamos estas cosas, pero Dios quiere que vamos más allá, que vamos más profundo, que lo busquemos más profundamente y que le preguntemos a Él mismo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué estás esperando tú de mí? Yo quiero rendirme en tus manos para que tú lleves a cabo esa obra en mí. Yo quiero que tú me uses para la gloria tuya. Entonces, cuando Dios le responde esa pregunta que usted le está haciendo, usted tiene que estar dispuesto a obedecerle. Usted tiene que estar dispuesto, porque si usted ve que si Dios le exige algo, si Dios le dice, bueno, mira, tú tienes que cambiar tu forma de tratar a tu familia, la forma de tratar a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo. Si usted ve que usted no está dispuesto a hacer eso, entonces mejor no le pregunte a Dios, porque cada uno de nosotros sabe en qué cosas podemos estar fallando y qué cosas nos puede estar estorbando,
Pero nosotros nos hacemos los desentendidos y entonces le queremos preguntar a Dios. Como a Dios no se le escapa nada, entonces Dios nos va a decir, bueno, haz esto. Y entonces Dios no todo el tiempo nos manda a hacer las cosas que a nosotros nos agrada hacer. No, a Dios le agrada ponernos a prueba. Entonces Él nos manda a hacer lo que no nos gusta a nosotros. A ver si usted está dispuesto a obedecer. A ver si usted va a estar en contra de usted mismo. Y usted se va a esforzar. Y usted va a hacer lo que Dios le dijo por amor y por obediencia a Dios. Entonces, cuando usted le demuestra a Dios que de verdad usted lo ama, ¿cómo le va a demostrar eso? Obedeciéndolo. Porque amor es obediencia. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted está dispuesto a eso, entonces haga lo que Dios le está exigiendo que haga. Haga lo que Dios le está diciendo. Dios quiere hacerlo usted apto para hacer un trabajo, pero usted tiene que dejarse procesar por Dios. No es que usted esté llegando al Evangelio hoy y usted quiere de una vez salir a predicar. No, porque usted necesita usted necesita tener el Espíritu Santo guiándolo a usted, para que el Espíritu Santo le diga a usted a dónde va a ir, qué va a hacer, qué va a hablar. Todas esas cosas tienen que ser el Espíritu Santo diciéndole. Porque si lo hace por usted mismo, entonces usted no está siendo más que capaz porque Dios lo constituyó, porque Dios le dio la orden, sino que usted está siendo capaz por usted mismo. Y entonces el humano comete los errores y el humano enreda la cosa, pero Dios no. Dios desenreda. Lo que el mundo enreda, Dios lo desenreda y se lo da a usted, le explica por qué usted tiene que salir del mundo. ¿Usted sabe por qué usted tiene que salir del mundo? Porque si usted sigue por ese camino, usted va a la perdición. Ese es el camino amplio que dijo el Señor. El camino del mundo, lo que el diablo ofrece, las cosas que son agradables y esto. Eso, el diablo le presenta eso, el mundo le presenta eso. Entonces por ahí, ¿para dónde va? Todos los caminos al hombre le parecen buenos, dice la Biblia, pero al final son caminos de muerte. Si usted sigue en el mundo y sigue caminando por ahí, eso lo va a llevar a la muerte. Pero Dios no quiere que usted se muera, no. Dios quiere darle vida eterna. Entonces Dios le está mostrando en este momento que hay un camino. Hay un camino para que usted sea más que capaz. Para que cuando venga el diablo a quererlo someter a usted, usted va a pelear con el diablo. Cuando su propia vida, su propia carne, lo quiere someter a usted y llevarlo al pecado, usted va a pelear con usted mismo. Usted este cuerpo lo va a someter, pero no va a ser usted, va a ser el Espíritu Santo que está en usted el que va a hacer la obra. Entonces, hay algo que usted debe hacer. La Escritura nos habla sobre la misma Escritura que estamos leyendo, que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo que quiere Dios, que todos sus hijos lleguemos a la unidad de la fe. Pero hoy en día, unos tienen una fe, otros tienen otra, otros creen otra cosa, cada uno su fe, cada uno su revelación. No, hay una sola revelación, y esa es la de Dios. Entonces, cuando todos lleguemos a esa revelación, todos entendamos y dejemos el enfrentamiento y decir que no, ese no es de mi religión. Y si el que no es de nuestra religión se muere. Muchas religiones enseñan eso. Eso están perdidos porque no son de la religión de nosotros. No, eso están equivocados. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Hay una sola fe, hay un solo Dios. Entonces tenemos que llegar, que sea ese mismo Dios que es uno solo, Él nos va a dar esa misma fe que es una sola, esa revelación que es una sola. Entonces cuando todos lleguemos ahí, entonces dice la palabra del conocimiento del Hijo de Dios, ahí donde verdaderamente vamos a conocer a Dios, al Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La plenitud es cuando ya todo esté consumado, ya todo esté explicado.
A esa condición es que quiere Dios que lleguemos. ¿Para qué? Nosotros Dios no nos va a sacar del mundo para librarnos del mundo, no. Nosotros tenemos que seguir caminando en el mundo, en medio de los pecadores, en medio de la oscuridad espiritual, en medio de la maldad, pero alumbrando en la oscuridad, alumbrando, diciendo, dando testimonio y con nuestra propia vida, dando testimonio con nuestra propia vida de que de verdad le creímos a Dios y que de verdad estamos predicando la palabra de Dios, la luz de Dios, alumbrándonos el camino, porque la palabra dice que la palabra es la antorcha, es una antorcha que nos alumbra el camino, es la luz, porque si no la tenemos, vamos a tomar cualquier camino y en ese camino nos vamos a tropezar, porque el que anda en oscuridad se tropieza con cualquier cosa, pero el que anda en luz no va a tropezar porque está viendo por dónde va caminando. Y van a ver que decida andar con Dios, va a tener cosas, y le van a venir pruebas y luchas, porque el diablo no se va a quedar quieto y le va a poner obstáculos en su vida. Pero como aquel creyente que se dejó procesar por Dios y hoy en día está diciendo, somos más que capaces. El Espíritu Santo me ha testificado a mí que yo soy más que capaz. Yo puedo pelear contra mí mismo y puedo pelear contra el diablo y vencer. Entonces ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a decir, este es el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces si Él es el camino, hay el hombre, las religiones, las interpretaciones, todo eso quieren hacer un camino alterno, una vía por allá que para no pasar por aquí por Jesucristo, que todo tiene que ser Jesucristo, todo aspecto de su vida llevarlo por ahí, porque Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Él. Entonces quieren hacer una vía alterna, esa vía alterna lo va a llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque esa vía alterna se la inventó, fue el diablo. Esa vía alterna se la presentó, fue el enemigo. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y usted, en esta noche ya, Dios lo está invitando a eso, a que usted de una vez por todas deje la religión, deje la interpretación particular, deje el dogma que le enseñaron a usted, su enseñanza que es contraria a la Biblia, que la gente dice, no, pero lo que pasa es que la Biblia en algunas partes se equivoca, que no crea eso. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, y como Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Solamente usted tiene que recibir la revelación de parte de Dios, y usted la va a recibir cuando usted se la pida a Dios. Si usted no se la pide a Dios, Dios no se la va a meter obligado, no. Dios está esperando que usted se la pida. Y cuando usted se la pida, Dios se la va a dar. Dios le va a dar la explicación de la palabra. Y quiera Dios que usted en esta noche haya recibido una palabra de parte de Dios y haya recibido una explicación de Dios y haya recibido la revelación de parte de Dios. Y usted pueda decir, como dijeron aquellos hombres allá con la evidencia que trajeron de la tierra prometida. Aquí tengo la evidencia. Ya Dios empezó a revelarme la palabra. Y cuando Dios comienza, entonces no se detenga. Usted tiene que seguir caminando, tiene que seguir dando pasos. Y da un paso y Dios les revela otra cosa, dé el otro paso y siga caminando hasta que llegue el cumplimiento de la palabra de Dios. Mientras tanto, siga. Si usted aún no ha tomado la decisión por el Señor, bueno, medite la palabra, lo que ha escuchado, y vea que es palabra del Señor, dése cuenta, y quiera Dios que usted pueda dar testimonio, y pueda decir como aquellos caminantes de Emaús, puede decir, no nos ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra del Señor. Quiera Dios que esa sea su condición en el día de hoy, y que usted, porque Dios quiere que usted se venza usted mismo y pelee con ese hombre pecador, esa mujer pecadora, pelee y lo venza y lo lleve a la sujeción a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios con usted.
Vamos a hacer una oración. Si usted decide aceptar al Señor por alguna palabra que usted escuchó el día de hoy, o ya usted estaba ya casi convencido y el Señor, bueno, hoy lo terminó de convencer, vamos a hacer una oración y vamos a orar también por una necesidad que tenemos acá, por Valerie Manzanero, que tiene malestar, para que el Señor la sane. Y vamos a orar también por el hermano Juan Carlos Alvarado, que también tiene malestar en su cuerpo. Y a orar para que el Señor les revele la palabra, esa palabra que Él dio, que Él ya pagó por esas enfermedades. Cuando usted recibe esa revelación, listo, esa enfermedad tiene que irse. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor Jesucristo. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por esa explicación tuya, Señor. Tú nuevamente, Señor, dándonos a conocer esas cosas que nosotros no conocemos, Señor. Tú dándonos a entender, Señor, las cosas. Porque nosotros en el mundo, Señor, veíamos las cosas de una forma. Pero ahora, Señor, que tú nos has revelado tu palabra. Ahora que podemos decir con certeza y con una evidencia en nuestra mano y decir somos más que capaces. Podemos pelear contra el mundo, podemos pelear contra Satanás, podemos pelear contra nuestra propia humanidad, nuestra propia condición humana. Podemos pelear contra eso, Señor. Entonces, allí es donde podemos asegurar, somos más que capaces. Gracias, Señor, por esa certeza. Señor, te pedimos por esta vida, o por esta hermana, Señor, Valerie Manzanero, Señor, que tiene malestar. Padre Santo, revélale en su corazón, Señor. Dale esa certeza, Señor, también en su corazón, que ella está sana, Señor. Porque tú no quieres que nadie esté enfermo, Señor. El que viene a enfermarnos es el enemigo, Señor. Revélale, Señor, lo que ella tiene, si alguna cosa que tenga que arreglar, si alguna cosa en su vida espiritual que ella tenga que hacer, Señor. Revélaselo, Señor. Si tú permitiste que el enemigo le trajera este malestar, Señor, es porque tú estás procesándola, Señor, y tú quieres que algo acontezca en su vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa certeza, Señor. Te pedimos por ella, Señor, para que tú la sanes, y al hermano Juan Carlos también, Señor, hermano Juan Carlos Alvarado. Señor, sánalo de ese malestar, Señor. Revélale también en su corazón que tú eres Jehová, Señor, su sanador. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a estos hermanos y amigos que han escuchado tu palabra en este servicio del día de hoy, Señor. Revélales también tu palabra, Señor. Lo que ellos no entiendan, explícaselo, Señor. Y que ellos puedan también dar testimonio, Señor, que tú has obrado en sus vidas, Señor. Si alguno quiere aceptarte, Señor, en el día de hoy como tu Salvador, como su Señor, Padre, toma esa palabra, Señor. Que pueda entrar, Señor, al reino de los cielos. Comienza a procesarlo, comienza a revelarle tu palabra, a decirle qué cosas tiene que arreglar, qué tiene que hacer, Señor. Y tú mismo lo guiarás, Señor. Tú mismo lo justificarás, tú mismo lo limpiarás, Señor, de todo espíritu malo, de toda cosa mala, Señor, que te estorbe a ti para seguir procesándolo en ese camino de perfección, para hacerlo más que capaz, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos para que tú sigas obrando por medio nuestro, Señor, y sigas revelándonos tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí tenemos una palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, desde el versículo 18 al 23, dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándolo de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero.
y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.